Bienvenidos a El Derecho es Tendencia. Soy José Lobo Velázquez. Como siempre, en este espacio, pues nos metemos a fondo con decisiones judiciales, con temas legales importantes en Venezuela. Nuestro objetivo es sencillo: intentar desgranar la complejidad del derecho para que sea comprensible, tanto para colegas abogados como, para cualquiera que tenga interés en saber cómo funcionan las leyes aquí. Queremos que el derecho no sea algo lejano. Efectivamente. Y hoy, la verdad, tenemos un caso que ilustra muy bien esa tensión que a veces surge entre distintas áreas del derecho. Toca varios palos, como se suele decir. Vamos a comentar una sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Una que, pone frente a frente al derecho mercantil y al derecho de sucesiones. Exacto. Vamos a ver una decisión bastante reciente sobre una petición de nulidad. Nulidad de un acta de asamblea de una sociedad mercantil. Lo interesante, lo que le da miga al asunto, es que quienes demandan son unas herederas y alegan que esa asamblea, donde se vendieron acciones que eran de su padre y abuelo ya fallecido, pues les afecta directamente a sus derechos en la herencia. Veremos cómo el TSJ, el Tribunal Supremo, manejó esta disyuntiva. Las reglas de las sociedades, quién puede impugnar qué, y por otro lado el derecho de los herederos a proteger lo suyo, la herencia. Sí, es una situación bastante habitual, sobre todo en empresas de carácter familiar. Cuando fallece el fundador o un accionista principal, pues no es raro que salten chispas sobre quién es el dueño de las acciones, si lo que se hizo justo antes o después de morir es válido. Ahí los límites entre lo familiar y empresarial se vuelven cruciales. Y a veces muy borrosos. Pongamos los datos sobre la mesa para que todos nos situemos bien. Hablamos de una sentencia de la Sala de Casación Social del TSJ de Venezuela. Fecha: 13 de agosto de 2025. Y resuelve un recurso de casación, el número es el AA60-S de 2023 00290. Esta sentencia revisaba una decisión anterior de un tribunal inferior, el Juzgado Superior de Protección del Estado Guárico, que era del 26 de junio de 2023. El magistrado ponente, el que preparó la sentencia, fue el doctor Edgar Gavidia Rodríguez. Y la materia, como decías, es una mezcla curiosa. Aunque el lío principal es sobre un acta de asamblea, o sea, mercantil puro y duro, toca de lleno el derecho de sucesiones. Están en juego derechos hereditarios. Y además, como una de las demandantes era menor de edad, un adolescente, y el caso venía de un tribunal de protección, pues también roza el área de protección de niños, niñas y adolescentes. Un poco de todo. Vale. Hagamos un resumen rápido del caso para entender de dónde sale todo esto. Son dos ciudadanas las que demandan, una por sí misma y la otra representando a su hija, menor de edad. Ambas son herederas del que era el accionista principal de la empresa Consorcio Maderero Forestal Calabozo S.A. La empresa se conoce como Cofomarca. Lo que piden es que se anule un acta de una asamblea general extraordinaria de esa empresa. Y aquí viene lo importante, las fechas, que tienen su miga. El acta que se cuestiona dice que se celebró el 14 de mayo de 2021. Pero, ojo, no se llevó al registro mercantil hasta mucho después, el 16 de diciembre de 2021. ¿Y qué pasó entre medias? Pues que el accionista principal, que era padre y abuelo de las demandantes, falleció. Murió el 6 de octubre de 2021. Es decir, fallece antes de que el acta se inscriba en el registro, aunque según el papel, la asamblea fue antes de morir. Este desfase, claro, es lo que levanta las sospechas de las herederas. Claro, huele un poco raro, ¿no? ¿Y qué se decidió en esa asamblea tan peculiar? Pues ni más ni menos que la venta de la mayoría de las acciones de Cofomarca, unas 450 acciones. Las vendía este señor, el padre abuelo. ¿Y a quién? Pues a su otro hijo, a una empresa que representaba a este mismo hijo, Movimientos de Tierra y Deforestaciones JVH-CA, y a otras dos personas, también familia de este hijo comprador. Y no solo eso. En la misma acta se aprobaba la renuncia del vendedor como presidente y se cambiaban los estatutos. Vamos, un cambio de control en toda regla. Pues claro, las herederas vieron esto y dijeron, un momento, esto parece un intento de vaciar la herencia, de dejar estas acciones fuera de lo que nos tocaría a nosotras. Sus argumentos principales iban por ahí. Primero, que la venta era simulada, un paripé, o directamente un fraude para quitarles parte de la herencia. Y segundo, apuntaron a vicios de forma. Dijeron que el acta en realidad no la había firmado su padre o abuelo fallecido, que faltaba su consentimiento real para una operación tan gorda. Y
si se apoyaran en leyes concretas, claro. Por un lado, mencionaron la ley de sucesiones, donaciones y demás ramos conexos de Venezuela. En concreto, el artículo 18, número 4. Este artículo viene a decir más o menos que si una persona vende bienes a ciertos herederos, los llamados forzosos, justo en el año antes de morir, se presume que esos bienes siguen siendo parte de la herencia, como una forma de evitar donaciones escondidas bajo la forma de venta. Exacto, es una presunción para proteger a los demás herederos. Y además sacaron a relucir el artículo 285 del Código de Comercio venezolano. Alegaron que en asambleas que se hicieron después de esta venta, el hijo que había comprado las acciones, que ya era administrador y presidente, actuó con doble sombrero, por así decirlo. Representaba sus propios intereses como accionista y a la vez los de la otra empresa compradora, la JBCA, que él también controlaba. Y el artículo 285 prohíbe justamente eso, que los administradores representen a otros accionistas en las asambleas si hay conflicto de interés. El camino judicial fue movidito. En primera instancia, el juzgado les dio la razón a las herederas. Anuló el acta. Dijo, esto no vale. Pero claro, los demandados, el hijo comprador y los otros que se beneficiaron, pues apelaron. No se quedaron quietos. Y el Tribunal Superior, el siguiente escalón, les dio la razón a ellos, a los demandados. Le dio la vuelta a la tortilla. Revocó la primera sentencia y dijo que la demanda no tenía lugar, que no había nada que anular. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el argumento clave del superior? Pues consideró que las herederas no tenían cualidad activa. A ver, expliquemos eso de la cualidad activa, que suena muy técnico. Básicamente es si tienes derecho a demandar sobre ese asunto en concreto, si estás legitimado para ir al juzgado a pedir eso. El Tribunal Superior se agarró al artículo 296 del Código de Comercio. Este artículo habla de que los accionistas tienen que estar inscritos en los libros de la compañía, y el superior interpretó esto de forma muy estricta. Como las herederas todavía no habían hecho el trámite de inscribirse como nuevas accionistas en los libros de Cofomarca, pues no tenían derecho a impugnar las decisiones de la Asamblea. Sí, una interpretación, la verdad, bastante restrictiva. Les cerraba la puerta en las narices por una formalidad registral, sin entrar a ver si en el fondo se habían vulnerado sus derechos como herederas. Y claro, contra esta decisión del superior es que las herederas van al Tribunal Supremo de Justicia, con un recurso de casación. Querían que el máximo tribunal revisara esto. Y su argumento principal ante el TSJ fue justamente ese. Denunciaron que el superior había aplicado mal, falsamente decían ellas, el artículo 296 del Código de Comercio. Insistieron mucho. Oiga, que no demandamos como accionistas ya inscritas, demandamos como herederas. Alegaban que esa asamblea afectaba directamente al acervo hereditario. El acervo hereditario, para que nos entendamos todos, es simplemente todo lo que deja una persona al morir. Bienes, derechos, deudas, todo el paquete que pasa a los herederos. Y las demandantes decían, nuestro derecho a proteger ese paquete, esa herencia, nos da legitimidad para impugnar el acta. Da igual si ya hemos hecho el papeleo de poner las acciones a nuestro nombre o no. Y aquí es donde el TSJ da un giro importante al caso. La Sala de Casación Social se pone a revisar lo que dijo el superior y saca a relucir jurisprudencia anterior, o sea, sentencias previas, sobre todo de la Sala Civil del mismo TSJ, que ya habían tratado temas parecidos. Y citan una frase clave que resume la postura del Supremo. Dice algo así como, el heredero de un accionista puede proceder a intentar la acción de nulidad, no siendo necesario que el mismo cumpla con todas las formalidades del artículo 296 del Código de Comercio. Esta cita es fundamental, ¿eh? El TSJ está diciendo, clarito, mire, para pedir la nulidad de un acto de la sociedad que puede estar fastidiando la herencia, basta con ser heredero. Demostrar que eres heredero, con el acta de defunción, la declaración de herederos, etc., es suficiente para tener esa cualidad activa. No te pueden exigir que además ya estés inscrito en el libro de accionistas. Esa inscripción del 296 vale para otras cosas, votar en juntas normales, demostrar que eres dueño frente a otros, pero no para esta acción de proteger la herencia. Exacto. El TSJ entiende que si exigieran esa inscripción previa, sería poner una barrera que podría dejar indefensos a los herederos justo cuando más necesitan actuar, por ejemplo, si sospechan de un fraude. Así que, ¿la Sala Social qué hace? Declara con lugar el recurso de casación, o sea, le da la razón a las herederas en este punto, y anula la sentencia del Tribunal Superior. El fallo del superior fue claro.
aplicó mal el artículo 296. Cometió un error de derecho al negarles la cualidad activa. La Sala, por tanto, reafirma que la condición de heredero sí da legitimidad para impugnar estos actos societarios que afectan a las acciones heredadas. La inscripción es otra historia, para otros momentos de la vida de la sociedad. Y aquí viene una cosa procesal interesante. Normalmente, cuando el TSJ anula una sentencia, podría devolver el caso al tribunal inferior para que decida de nuevo corrigiendo el error. Es lo que se llama reenvío. Pero en este caso la Sala decide no hacerlo. Dice, ya que estamos, resolvemos nosotros el fondo del asunto. Esto se llama casación sin reenvío. El propio TSJ dicta la sentencia final. Vale, entonces queda claro, las herederas sí podían demandar, tenían la puerta del tribunal abierta. Pero, ¿ganaron al final? ¿Se anuló el acta? Pues ahí está el segundo giro de la historia. Una vez que el TSJ dice, sí, señoras, ustedes pueden demandar, entra a ver si efectivamente tenían razón en lo que pedían, si el acta de esa asamblea del 14 de mayo de 2021 tenía los vicios que ellas decían. Y aquí el resultado es distinto. A ver, ¿cómo analizó el TSJ cada punto que alegaban las herederas? Primero, lo de la convocatoria a la asamblea. ¿Se hizo bien? La Sala mira los estatutos de Cofomarca y dice, pues no hacía falta publicarla en prensa porque en esa asamblea, según el acta, estaba el 100% del capital social, es decir, estaban todos los que tenían que estar en ese momento, el padre vendedor y el hijo comprador. Vale, convocatoria, ok. ¿Y el orden del día? ¿Se sabía de qué se iba a hablar? Pues la Sala consideró que sí, que los puntos que se trataron, la venta de acciones, la renuncia del presidente, el cambio de estatutos, estaban, digamos, recogidos en la propuesta que se hizo en la propia asamblea, que cumplía los requisitos formales. Llegamos al punto más delicado, me parece a mí, lo de la falta de firma o de consentimiento del padre fallecido. ¿Qué dijo el TSJ de eso? Pues la Sala dice que miró las pruebas que aportaron los demandados, en concreto una copia certificada del libro de actas de asamblea de Cofomarca. Y según la Sala, en esa copia, el acta del 14 de mayo sí tenía firmas. Firmas que correspondían a los asistentes, incluida la del padre vendedor. O sea que según el documento que vieron, sí firmó. Exacto. Pero es importante ver lo que la Sala no hizo, o al menos no consta en la sentencia que lo hiciera. No se metió en un peritaje caligráfico para ver si la firma era auténtica o no. Tampoco profundizó mucho en si el consentimiento fue real o viciado, más allá de decir, aquí hay una firma. Parece que le dio validez a ese documento, a esa copia certificada que presentaron los demandados. Ya. Yo no podría pensar, bueno, pero el hecho de que se registrara meses después y ya muerto el firmante, ¿no es un poco sospechoso? ¿No es un indicio de algo raro? Es una pregunta muy lógica, claro, desde el punto de vista de las herederas. Pero la Sala, al analizar el fondo, parece que se centró más en si había prueba directa de los vicios que se alegaban, falta de firma, convocatoria mal hecha. Y sobre los otros argumentos, lo de la posible violación de la ley de sucesiones, el artículo 18, o lo del conflicto de interés del administrador en actas posteriores, el artículo 265, pues la Sala fue bastante escueta, la verdad. Sí, no hay un análisis muy profundo de esos temas en la sentencia. Se limita a decir, básicamente, que las demandantes no consiguieron probar. No probaron la simulación, ni el fraude, ni esas violaciones legales concretas. Y para justificar esto, la Sala acuerda las reglas sobre la carga de la prueba, las que están en el Código Civil, artículo 354, y en el de Procedimiento Civil, artículo 506, que vienen a decir, en resumen, quien alega algo en un juicio tiene que demostrarlo. Si tú dices que el acta es nula, tienes que llevar las pruebas que lo demuestren. Y si no las llevas o no son suficientes, pues pierdes. Así que la conclusión del TSJ sobre el fondo del asunto es esa. Las demandantes no aportaron pruebas suficientes para convencer al tribunal de que el acta del 14 de mayo de 2021 fuera nula. Y claro, como consecuencia lógica, si el acta principal, la de la venta, no es nula, pues la Sala dice que las actas que vinieron después, que simplemente ejecutaban lo decidido en la primera, tampoco lo son. Llama un poco la atención, eso sí, que no parece que se analizara por separado si en esas actas posteriores se violó o no el artículo 285, lo del conflicto de interés del administrador. Era un argumento específico de las demandantes sobre esas otras reuniones. Entendido. Entonces, llegamos al final, a la parte dispositiva, a lo que decide la sentencia. La Sala de Casación Social declara sin lugar la demanda de nulidad de acta de asamblea.
Fin del caso. Eso es, si resumimos los movimientos clave. Primero, el TSJ corrige al Tribunal Inferior y dice, ojo, que las herederas sí tienen derecho a demandar para proteger su herencia. No les podéis exigir estar inscritas como accionistas para esto. Les abre la puerta. Pero luego, cuando mira las pruebas que hay en el expediente, concluye, vale, podíais demandar, pero no habéis conseguido demostrar los vicios de nulidad que decíais que tenía el acta. Y les cierra el caso. Es una decisión con dos caras, ¿no? Por un lado, sienta un precedente importante, o lo reafirma, sobre el derecho de los herederos a actuar judicialmente. Protege su acceso a la justicia en estos casos. Pero por otro lado, deja claro lo difícil que puede ser ganar si no tienes pruebas muy sólidas del fraude o del vicio, incluso si todo el contexto huele un poco mal, como lo de las fechas. Exacto. Y esto nos deja, pues, algunas preguntas para darle una vuelta. Primero, vale que la corrección sobre la cualidad activa fue acertada, pero ¿fue suficiente el análisis del fondo que hizo el TSJ? ¿Se metieron de verdad a fondo con las alegaciones de posible fraude a la herencia? ¿Se tuvo en cuenta bien ese artículo 18 de la Ley de Sucesiones? ¿O al final pesó más un enfoque muy formalista, basado en si no hay prueba clara en el papel, no hay nada? Es una buena pregunta, sí. Y también podríamos plantearnos qué tan difícil es en la realidad para un heredero, que muchas veces está fuera de la gestión del día a día de la empresa familiar, conseguir pruebas de una simulación, sobre todo si los papeles formales como el libro de actas que vieron en el TSJ parecen estar en orden, aunque sea sospechoso. ¿Cómo demuestras que esa firma no es válida o que el consentimiento no fue real? Y una reflexión final un poco más amplia. Creemos que este tipo de sentencias, aunque se basen técnicamente en la carga de la prueba, protegen de verdad los derechos de los herederos que no están en el ajo o de los minoritarios. ¿O quizás el listón de la prueba en estos conflictos familiares y societarios se pone tan alto que en la práctica es casi imposible para ellos conseguir justicia si ha habido alguna maniobra rara? Es un tema con mucha tela. Sin duda, son temas complejos. Nos hacen pensar en ese equilibrio delicado entre las formas del derecho mercantil, la protección necesaria de la herencia y lo complicado que es probar ciertas cosas en los tribunales. Un caso que muestra muy bien cómo el derecho procesal, quién puede demandar, qué hay que probar, y el derecho sustantivo, los derechos sobre la herencia, la validez de los actos, van de la mano, y cómo la interpretación de los jueces es clave. Sí, un buen ejemplo de cómo un mismo asunto puede tener lecturas distintas en diferentes tribunales y cómo la jurisprudencia intenta, poner un poco de orden en esos choques entre distintas ramas del derecho. Pues nada más por hoy. Queremos agradecerles por habernos acompañado en El Derecho es Tendencia, un espacio de abogados Velázquez y Asociados. Esperamos que este análisis detallado les haya resultado útil, interesante o al menos les haya hecho pensar. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí compartimos más contenido y análisis sobre el derecho venezolano. Y no duden en comentar este análisis, en compartirlo si les ha parecido valioso. Sus comentarios, sus interacciones, pues nos ayudan a llegar a más personas interesadas en estos temas. Hasta la próxima. Si te gustó nuestro contenido y deseas ver más, déjanos un comentario positivo, haz clic en me gusta, compártelo y suscríbete a todas nuestras redes. Si deseas una asesoría personal más completa, no dudes y escríbenos ahora al privado.